Bien. Cómo se ve? No ha compartido, no sale. ¿No? No, por lo menos dice que está presentando, pero no aparece nada, me sale una foto suya. Tenéis que desfijar la pantalla. Ahí sí. Yo sí la veo. Ah, sí, tenía razón, ahí sí. Ya. Bueno, vamos a tratar de reconocer algunas eh, reglas de la derivada, ¿cierto? Relacionar la derivada con la recta tangente y conocer, como estábamos viendo ya, algunas aplicaciones. Este, bueno, como ya vimos, entonces la definición de derivada es el proceso de hallar la derivada de una función, se llama derivación. Una función es derivable o diferenciable, ¿cierto? Derivable o diferenciable en x si su derivada en x existe, o derivable en un intervalo a, b. Eso es lo que habíamos dicho, que ese intervalo a, b, ¿cierto? Los delta que nosotros vamos utilizando a medida que cuando usamos la definición y lo tratamos de explicar gráficamente. Además, f' de x se lee, como ya sabemos, f' de x se pueden usar otras notaciones como anoté yo también por aquí. Bueno, ahí está, f' de x, di a dx, ¿cierto? Derivada de y con respecto a x, o diferencial y respecto al diferencial x. Y prima, que también se usa harto. Y después vienen las otras notaciones que ya no se usan mucho, pero bueno, después se usan en derivadas parciales, puede que ahí ya se usan este tipo de notaciones para ir reduciendo un poco esto de el de y a de x, también es la derivada implícita para no perderse un poco de respecto a qué estamos derivando. Y bueno, ahí está la expresión respecto al límite. Todo esto significa derivada, o sea, en cualquier texto que encontremos este tipo de expresión, vamos a estar hablando de derivada. Entonces, ahí tenemos el desarrollo de una expresión ya por definición, la derivada de la función f de x, x cubo más 2x, entonces por definición nos da 3x cuadrado más 2, ¿cierto? Aquí dice cuando delta x tiende a 0. Podemos usar delta x, podemos usar h. Eso es relativo, ¿ah? O sea, usted puede cambiar x por otra variable, t u otra, pero eso depende del contexto del problema o del ejercicio. Bien, y vienen las reglas de derivación. ¿Sí? Las reglas de derivación en el fondo son un poco la manera que tenemos nosotros de ir reduciendo este trabajo de usar el límite a algo más simple, puesto que en los métodos matemáticos se necesita eso cuando usted quiere llegar a un resultado donde va a usar mucho procedimiento, ¿cierto? Entonces hay que reducir ciertas cosas. La derivada de una función constante es 0. O sea, la derivada de, en este caso, una constante con respecto a x va a ser 0, cumpliéndose en este caso esta pequeña mm, demostración, podríamos decir, ¿sí? Eh, que dice que cuando voy a derivar una constante, f de x más delta x, el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x partido por delta x, se transforma en el fondo en la resolución de una constante, porque f de x más h es una constante, o sea, lo que voy a colocar ahí no hay una función, por tanto, ¿qué tengo que colocar? Una constante. Y una constante menos otra constante independiente del valor de x, o, un momentito, perdón. Pero independiente, digamos, de la variable que estemos usando, bueno, la constante
no tiene relación con eso, así que dice que el límite cuando delta x tiende a 0 de una constante menos una constante, en este caso lo vamos a considerar 0, porque tiende a 0, ¿cierto? No es que estamos colocando un 0 abajito. Y c menos c, 0. Y bueno, esta es la más utilizada también, que es la regla de las potencias. Si tienes un número racional, la función f de x igual x elevado a n es derivable y su resultado es, la derivada de esa función es n por x elevado a n menos 1. Para que la función sea derivable en x igual 0, n ha de ser un número tal que x elevado a n menos 1, o sea, un valor n menos 1, esté definido en un intervalo que contenga 0. Claro, porque lo que habíamos dicho al principio, que la función tiene que ser derivable dentro de un intervalo en esos puntos que considera el intervalo, ¿cierto? Aquí viene una pequeña demostración, porque ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un x elevado a un x más h, por ejemplo, elevado a 1, un x más h elevado a 2, o sea, como un binomio, después un trinomio, o sea, un binomio elevado al cuadrado, un binomio elevado al cubo, después un binomio elevado a n, ¿sí? Podemos hacer esa relación con esta suma aquí, ¿sí? Que converge a eso, a toda esta expresión que está acá, ¿sí? Del x más delta x elevado a n, converge a eso que está ahí, ¿sí? Menos x elevado a n, ¿cierto? Eso ustedes lo tienen que haber visto seguramente al principio cuando vieron límite. Entonces, toda esa expresión que está ahí se puede reducir, o sea, de hecho, el límite lo va reduciendo a medida que delta x tiende a 0, ¿sí? Lo va reduciendo, 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 y la expresión queda reducida al nx por x elevado a n menos 1 como resultado de esa derivada que está ahí. Pero eso se demuestra con las sumas que son convergentes. ¿Ya? Ahora, obviamente que no, bueno, no vamos a detenernos en hacer todo eso, pero lo importante es que, más que la demostración en sí, ¿no? Es importante saber que toda fórmula, toda regla de derivación tiene una demostración que está dado en la misma definición de límite, ¿ya? Eso es lo importante, que el límite, el aplicar el límite cuando delta x tiende a 0 o cuando h tiende a 0, si usted quiere usar h, ¿ya? Se puede utilizar este límite para poder demostrar algunas de las fórmulas que usamos. Pero como nosotros ya vamos a utilizar las fórmulas directamente, no vamos a estar demostrando, digamos, cada vez que las utilicemos. Entonces, pero esto es para entender de que existe un proceso que nos lleva a eso, o que en algún momento alguien lo utilizó para llegar a una regla. Bien, regla del múltiplo, el múltiplo constante. O sea, ¿qué significa el múltiplo constante? Es aquella constante que nosotros podemos sacar fuera de la derivada, como lo hicimos, por ejemplo, cuando quisimos derivar el 4,9 por x cuadrado. ¿Sí? Sacamos el 4,9 y al final lo insertamos de nuevo dentro de eso. Dentro de la regla del límite se puede hacer, ¿no? Entonces, si tenemos una constante por una función y hay que derivar esa constante por esa función, entonces si esa función contiene la variable independiente, dejamos la constante fuera y derivamos la función probablemente tal, utilizando alguna de las reglas que ya vimos anteriormente, y finalmente al resultado de la derivada agregamos la constante. ¿Sí? Y bueno, aquí lo mismo que está escrito ahí como fórmula, aquí está hecho como límite. Y en el fondo, ¿qué es lo que hicieron acá? Bueno, fue decir que si la constante es parte de la función evaluada en una variable más un delta, y evaluado en la función respecto solo de la variable, de ese punto, ¿cierto? Entonces, esa constante puede salir fuera del límite. Y luego se hace la derivada como tal, porque todo este límite significa f' de x, y nos queda que es el resultado de la derivada. Bien, la regla de la suma y la diferencia. La regla de la suma y la diferencia, la verdad que no tiene, es decir, no es complicado, ¿cierto? Simplemente hay que saber derivar y saber que si derivo una suma de funciones,
no así una suma de factores dentro de una función, pero si una suma de funciones, o una resta, una diferencia de funciones, en el fondo la regla me dice que puedo separar las funciones para poder derivarlas independientemente. Eso es importante porque a veces cuando queremos derivar expresiones que son muy extensas, o que podemos, ¿cómo se dice? Podemos reparar una función, podemos arreglarla de tal manera que la podemos separar en sumas o en restas y así se nos haga más simple derivarla respecto a la función original. Aquí hay una pequeña demostración respecto al límite para la suma, y para la resta es algo más o menos similar. Entonces, si yo derivo f, tengo la suma de funciones. Esa suma de funciones, al querer derivarlas, entonces voy a aplicar la regla del límite, o sea, un f de x más h o un delta x, y un g de x más un h o un delta x, menos la función original, f de x más g de x. Y aquí lo que hace en fondo es generar dos derivadas, dos expresiones de límite. O sea, junta la f con f, el f evaluado en el x más delta x, y después junta el g evaluado en el x más delta x y el g de x. Entonces, como ustedes se fijan, al ordenar los términos dentro de la misma expresión del límite, lo que se hace es llegar a dos expresiones de derivada diferentes, separados por una suma cuando la derivada de una suma, y análogamente va a ser separados por una resta cuando la derivada es una resta. Entonces le quedan límites separados. Y por eso se dice que se pueden derivar de manera separada. Bueno, algunas funciones. Este seno, coseno, digamos, como solamente para ir repasando, ¿cierto? La función seno, se dice que la derivada de seno es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Pero aquí lo que hay que hacer es utilizar para demostrar eso, hay que, por ejemplo, aquí está demostrada la derivada del seno. Hay que usar estas propiedades de los límites trigonométricos, ¿ya? Seguramente ustedes lo usaron cuando vieron límites, que son como estas identidades, ¿cierto? Y esas identidades porque significan una cosa, o cuando lo aplico como límite me da 1 o me da 0, ¿cierto? Este es un límite bien, ¿cómo se dice? Notable, límites notables, ¿cierto? Que en el fondo, cuando me van apareciendo, sé que el resultado es el límite cuando delta x en este caso tiende a 0 de seno de delta x partido por delta x, eso es 1, ¿cierto? Y el límite de 1 menos coseno de delta x partido por el mismo delta x, que es el ángulo, ¿cierto? Da 0. Entonces, al final, por eso se llega a la derivada de eso. Pero una pequeña, digamos, demostración para saber de por qué la derivada de seno es coseno de x, y la derivada de coseno, bueno, habría que demostrarlo. Seguramente a lo mejor ustedes lo demostraron cuando vieron límite. Entonces, bien, con esas poquitas reglas ya se puede ir derivando, digamos, bastantes cosas. Aquí, bueno, la pendiente de una gráfica o la pendiente de una recta, ya vimos ya que nosotros vimos que se podía calcular la pendiente de una recta, en este caso recta tangente a un punto, ¿sí? Para una función cualquiera, utilizando el concepto de derivada. Así que aquí, por ejemplo, dice calcular la pendiente de la gráfica igual f de x igual x a la cuarta. Cuando a, x es igual a menos 1, b, x es igual a 0 y c, x es igual a 1. O sea, va desde valores negativos, pasa por 0 y sigue por valores positivos. Entonces, fíjese que en el dibujo, en la gráfica ahí, perdón, dice cuando x es menos 1. Cuando x es menos 1, la pendiente, o sea, la recta tangente a la curva, es tangente en un puntito ahí que se ve, que es el menos 1,1. ¿Sí? Después, la letra B, cuando x es 0, la recta tangente es tangente a la recta también, pero justo en el punto 0. Y ahí no hay pendiente, ¿cierto? Y la pendiente es 0, dice ahí abajito. Y cuando voy al otro punto, que es positivo, en el x igual 1, la pendiente es tangente en el punto 1,1. Y por tanto, la pendiente es positiva. Entonces,
Bueno, para llegar a eso, si la función es x, f de x es x a la cuarta, su derivada es 4x cubo. ¿Por qué es 4x cubo? Porque utilizamos la regla de la potencia anterior. X elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Entonces, en el fondo es utilizar la regla para derivar. Una vez que derivó usted, entonces utiliza el valor de x, fíjese, porque eso es lo que estamos evaluando, f de x, f' de x en este caso, para calcular la pendiente, ¿ya? Pero en la función derivada. Entonces, para x igual menos 1, que era el primero, se acuerda que decía ax igual menos 1, bx igual 0, cx igual a 1. Entonces, ¿cuánto es la pendiente en cada uno de esos puntos? Usted lo único que necesita es la coordenada x para calcular la pendiente. ¿Cómo calcula la pendiente? Derivando la función original. En su primera derivada, usted reemplaza el valor de x y obtiene la pendiente de esa recta tangente. ¿Ya? Entonces, para x igual menos 1, voy a solamente nombrar esa. La pendiente evaluada va a dar menos 4. ¿Por qué? Porque evalué f' en menos 1. O sea, reemplacé el menos 1 en la derivada de la función y obtuve el valor menos 4. O sea, quiere decir que al derivar cualquier función y conocer un valor, digamos, de x, ya sea mirando la gráfica o que un problema venga con un valor de una coordenada, puedo entonces obtener su pendiente. Y si puedo obtener su pendiente y tengo un punto de la gráfica, como acá, por ejemplo, el punto menos 1,1, conozco la pendiente, puedo obtener la ecuación de la recta de esa función. ¿Cierto? Con el I menos I1 igual a M por X menos X1. Bien. Y aquí hay otro problemita, pero eso lo vamos a saltar para poder continuar. Bien, ya voy a seguir con un poquito de esto y después voy a volver atrás para los ejercicios, ¿ya? Ritmos de cambio. Bueno, ¿cuál es la gracia de la derivada? Aparte de que se puede calcular la pendiente y en ese caso también calcular la ecuación de la recta, de esa recta tangente a la curva. Dice, ya hemos visto que la derivada se puede usar para calcular pendientes. Pues bien, también sirve para determinar el ritmo de cambio de una variable con respecto a otra, lo que le confiere utilidad en una amplia variedad de situaciones, por citar solo algunas: ritmo de crecimiento de poblaciones, ritmo de producción, los flujos de un líquido, la velocidad y la aceleración, entre otros. Un uso frecuente de los ritmos de cambio consiste en describir el movimiento de un objeto que se mueve en línea recta, que es, digamos, es como el ejemplo clásico. En tales cuestiones suele representarse la recta del movimiento en posición horizontal o vertical, ¿cierto? O sea, podemos tener movimiento rectilíneo, ya, movimiento rectilíneo, o caída libre, ¿cierto? Por citar alguna, con un cierto origen marcado en ella. Sobre tales rectas, el movimiento hacia la derecha o arriba se considera positivo y hacia la izquierda o hacia abajo negativo. Aquí, por ejemplo, dice en el instante t igual 0, en el tiempo igual 0, un saltador se lanza desde un trampolín. Ahí la figura, voy a achicarlo un poco para que se vea un poquito. No sé si se ve bien ahí, pero para que vean el problema completo. En el instante t igual 0, un saltador, una persona, se lanza desde un trampolín que está a 32 pies, vamos a utilizar esa unidad nomás, sobre el nivel del agua de la piscina, según la figura que está ahí. La posición del saltador viene dada por esa expresión de ahí. S de t, o sea, el desplazamiento de esta persona, menos 16t cuadrado más 16t más 32. Donde S se mide en pies y t en segundos. ¿Ya? Perfecto, entonces no hay problema con la unidad. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tarda el saltador en llegar al agua? ¿Y cuál es su velocidad en el momento del impacto? Buena pregunta. Entonces, ¿cuánto tarda el saltador o esta persona en llegar al agua?
¿Y cuál sería su velocidad? Tenemos la función. ¿Qué es lo que haríamos en ese caso? Viene con la solución ya, pero me gustaría que ustedes me dijeran ahí. Regla de la potencia, regla del múltiplo, suma, diferencia. ¿Cuánto tardaría la persona en llegar al agua, por ejemplo? ¿Y cuál es su velocidad al momento del impacto? Bueno, si ustedes se acuerdan, esta expresión que está aquí, S de t, es una expresión S, generalmente se denomina S en física o bueno, los ejemplos que aparecen a la distancia recorrida o el desplazamiento, ¿ya? Si yo derivo una vez esta expresión, obtengo la derivada de la función que a su vez corresponde a la velocidad. Por tanto, si me preguntan cuál es su velocidad en el momento del impacto, la única forma de saberlo va a ser derivando esta expresión. Ya. Entonces, pregunta más simple, ¿cuál sería la derivada de esta expresión que está aquí? Habría que reemplazar la fórmula, ¿no? Ya, O es más simple que bueno, eso. utilicemos las reglas. Ya en la fórmula de límite ya no la vamos a, o sea, la vamos a usar tal vez en alguna pregunta de prueba, qué sé yo, pero ya vamos a ir obviándola porque ya estamos viendo las expresiones, las reglas, ¿cierto? Entonces, así mirando la expresión, ¿cuál es la derivada de eso? Rápidamente. En el chat la escribieron, profe. Chuta, ya, es que no veo el chat cuando estoy. No. Ya, perfecto. Esa es la. Ya, entonces la derivada de esa expresión sería sería, bueno, como es la derivada de una suma, derivamos por separado cada uno de los términos de la expresión. Y por tanto, S' de t pasa a ser v de t, o sea, la velocidad. La derivada del desplazamiento es la velocidad. Perfecto. Y la derivada sería derivar cada uno por separado. La derivada de menos 16t cuadrado, entonces, como tiene un menos 16, ese menos 16 es una constante. ¿Qué dijimos de las constantes? Las dejamos afuera del proceso de derivada mientras derivamos de la variable. La variable es t cuadrado. ¿Cuál es la derivada de t cuadrado? Es un t, en el fondo aquí es un x elevado a n, o sea, la derivada de una potencia. Por tanto, la derivada de una potencia, el exponente, que es 2, pasa multiplicando delante de la variable, en este caso es t, nos queda 2t, y ese cuadrado, ese 2, se le resta 1, ¿cierto? Es un n menos 1, así que sería 2 menos 1 es t elevado a 1, así que se escribe t nomás. Y me escribe, perdón, me queda 2t, pero multiplicado por ese menos 16, esa constante que había dejado fuera ahí. Así que me queda menos 32t, perfecto. La derivada de t solito, obviando el 16, la derivada de t solito, ¿cierto? De la variable, ese t está elevado a 1, así que otra vez aplicamos la regla de la potencia, ¿cierto? Así que 1 menos 1, 0. Por tanto, me queda solamente 16. Y la derivada de una constante, que es 32, ya sabemos que es 0. Así que como dijo ahí, como dijeron en el chat, la derivada sería menos 32t más 16. Ya. ¿De qué me sirve eso? ¿Cómo lo uso? Porque claro, ya sé derivar eso, pero ¿qué hago con la información? Me preguntaba, ¿cuánto tarda? Tengo la función de la velocidad. Ya, tengo la función de velocidad, pero dice, ¿cuál es la velocidad en el momento del impacto?
Y fíjese que el problema dice, en el instante t igual 0, un saltador se lanza en un trampolín que está a 32 pies. La posición del saltador viene dada por esa función. Entonces, hay una altura, ¿cierto? Que en fondo es la distancia que va a tener que recorrer esta persona para poder llegar a la piscina abajo. Entonces, en el instante t igual 0, la persona está a una altura de ¿cuánto? 32 pies. Por tanto, tiene que recorrer esa distancia, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, lo que yo quiero aquí, o sea, lo que voy a tener que calcular es cuánto se demora en caer. Porque si sé el tiempo que demora en caer y llegar a la piscina, voy a poder reemplazar ese tiempo en la derivada, que era menos 32t más 16. Si reemplazo el tiempo en la derivada, voy a obtener la velocidad, que es lo que me están preguntando en la letra B. Por tanto, en la letra A voy a tener que calcular el tiempo de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuánto tarda el saltador en llegar al agua? Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo en la letra A? No se puede hacer como un despeje, una regla de tren, la fórmula de velocidad es igual a la distancia partido de tiempo. Ya, podría ser, pero tendríamos un valor aproximado nomás, nosotros queremos exacto. ¿Con las soluciones o no? Desde Claro. la... O las soluciones, perfecto, perfecto. Ya, entonces, S de t, ¿qué valor tiene? Ese valor, esa expresión S de t, podríamos llamarle altura si usted quiere, distancia, no sé, lo que quiera. ¿Qué valor tiene ese valor, esa S de t? ¿Cuánto vale? En t igual 0. 32. Ya, pues 32, ¿cierto? Ya, ¿qué hago con eso entonces? Voy a mostrar la solución acá. La letra A, para determinar el momento en que toca el agua, hacemos S igual 0 y despejamos T. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, la persona va a tener que, en este caso, recorrer esos 32 pies, ¿cierto? Entonces, cuando llegue al agua, ¿qué altura va a tener? 0. 0, ¿cierto? Respecto de su punto inicial, vamos a tomar digamos, la superficie, el piso, no sé cómo llamarlo, donde está la piscina, como referencia, ¿cierto? Entonces, va a tener que recorrer esos 32 pies y cuando llegue a la piscina, la altura es 0. Y si la altura es 0, quiere decir que el tiempo de caída es el tiempo máximo, ¿cierto? O sea, es todo el tiempo que tuvo que recorrer. ¿Por qué? Porque ya cayó. Entonces, si hago 0 el S de t, como dijo un compañero por ahí, voy a obtener las soluciones. Ya, por favor, obtengan las soluciones de esas expresiones. Es una cuadrática, ¿cierto? Entonces sería menos 16t cuadrado más 16t más 32 igual a 0. ¿Por qué lo hago 0? Porque la distancia cuando es 0, cuando S de t va a ser 0, el tiempo va a ser el máximo, tiempo de caída. Y si conozco t, después lo puedo reemplazar en la derivada para calcular la velocidad. La única solución que sirve es 2, pues, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque ¿La otra solución le da negativa? sí, menos 1. Ah, ¿y el tiempo puede ser negativo? No. No, ¿cierto? Entonces, ya, pasemos acá. Dice, para determinar el momento en que toca el agua, hacemos S igual 0 porque es cuando llega el agua. Entonces aquí dan dos soluciones, t igual menos 1 o t igual 2. Como el t mayor o igual que 0, escogemos el valor positivo, concluyendo que el saltador llega en t igual 2 segundos al agua. Perfecto. No podemos escoger el valor negativo. Eso pasa cuando las expresiones tenemos más de una solución. Siempre hay que fijarse en, ya hay que usar el criterio, ¿cierto? El tiempo acá no puede retroceder en el tiempo para caer, tiene que ser un tiempo positivo. Por tanto, el valor que nos sirve es el valor positivo. Ya, con el tiempo 2. ¿Qué pasa en el tiempo 2? Llegó
al agua, ¿cierto? Ya cayó a la piscina. Por tanto, puedo reemplazar ese t igual 2 en la derivada de esta expresión, porque me están pidiendo la letra B, la velocidad en el momento del impacto. Y la velocidad en el momento del impacto es justo cuando llega al tiempo 0, perdón, al tiempo 2, que es altura 0. Ya, se fijan que todas las variables tienen una relación, o sea, en este caso, la caída, bueno, se lanzó la persona, ¿cierto? Al llegar al agua, su altura es 0, recorrió los 32 pies, ¿sí? Que fíjese que ahí está, 32, recorrió los 32 pies, en la altura 0, su velocidad entonces de caída es máxima. Y por tanto, ahí, el tiempo que demoró en caer es el tiempo en que va a acelerar lo máximo que pueda, porque después de eso ya va a tocar el agua. Ya, y entonces reemplazamos. Su velocidad en el instante t viene dada por la derivada de la expresión, o sea, S' de t o b de t, si queremos llamar la velocidad. Como dijeron en el chat, menos 32 t más 16. Y si reemplazamos el tiempo, entonces nos da menos 48 pies por segundo. Aquí sí puede dar negativo porque eso no implica, digamos, problema al momento porque es la velocidad, ¿ya? Eso quiere decir que va cayendo respecto de, va cayendo, ¿cierto?, hacia el origen. Perfecto. Ya, esa entonces es una aplicación simple de, aquí si se fijan, el problema nos pedía derivar, utilizar los valores de la solución de una función cuadrática cualquiera y utilizar esos valores en la misma derivada para obtener, en este caso, en este caso era la velocidad, ¿ya? Pero en el fondo lo que estamos haciendo es de una curva que es esa, una cuadrática, lo que hicimos fue calcular un valor de velocidad que en el fondo es la pendiente de la recta tangente a un punto cualquiera que estamos tomando nosotros para hacer un cálculo. O sea, lo mismo que hicimos anteriormente, pero llevado a un ejemplo real. Bien, seguimos con las reglas. La regla del producto, ya ustedes saben que la derivada de un producto es, tenemos de un producto de funciones, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces, la derivada de una función f de x por una función g de x la derivada de una función g de x, perdón, f de x por g de x, bueno, ahí está la demostración aplicando el límite, pero es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de, perdón, más la derivada de la primera por perdón, la primera función por la segunda derivada, y eso es todo, ¿cierto? La solución de eso viene dado por algo parecido a lo que se hizo en la suma, solamente que aquí, además de ordenar, hay que darse cuenta que hay un producto. Entonces, al separar los términos por esa suma, fíjense que hay dos diferencias y hay una suma en medio de ambas. Entonces, nos queda la primera función multiplicado por el límite de toda la segunda, o sea, la derivada, más la segunda función multiplicada por el límite de la primera función. O sea, en el fondo es primera sin derivar, segunda derivada, más segunda función sin derivar por la primera derivada. Y en la regla del cociente o de la división pasa algo parecido, ¿sí? Solamente que aquí se reemplaza por... solamente que aquí hay que agregar un denominador que es la función al cuadrado. Pero es parecida a la regla del producto, o sea, en el numerador es lo mismo que la regla del producto, solamente que se resta y se divide por la función al cuadrado, por la segunda función al cuadrado. Bueno, ahí viene el límite expresado como
pequeña demostración. ¿Mm? Ya. Aquí vienen unos ejemplos, pero vamos a saltar porque este es un ejemplo de la regla de la potencia. ¿Ya? Y aquí viene una de derivadas trigonométricas. ¿Mm? Bueno, aquí son varias las derivadas que se usan, ¿ah? Y después vienen mezcladas unas con otras, ¿no? Y después, por ejemplo, cuando tenemos derivada de la tangente, que es secante cuadrado, o derivada de la secante, que es secante por tangente, ¿m? La derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado, y la derivada de cosecante, que es menos cosecante por cotangente. Si se fijan, tienen una relación respecto de... eh, se van pareciendo, solamente que cambian los signos, pero uno se las puede ir aprendiendo así. El tema es que para hacer demostraciones de estas derivadas se ocupa más tiempo. Entonces aquí viene solamente expresada la de tangente. ¿Ya? Y estas derivadas son importantes aprendérselas. ¿Por qué? Porque después cuando utilicemos cambios de variable, ¿sí? O sustitución, que también se le llama, entonces ahí hay que acordarse porque ya esto empieza a... bueno, no sé si ustedes utilizaron sustitución o cambio de variable en la derivada, pero no hay que olvidarse de la función original. Eso es lo que pasa, que generalmente el error está aquí cuando los estudiantes se olvidan de la función original y de la derivada que significa esa función original. Entonces ahí realmente aparecen problemas o uno se equivoca en cierta derivada y después arrastra el problema hasta el final. Bien. Derivada de orden superior. Así como derivando una función posición se obtiene una función velocidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que s de t al derivarla obteníamos v de t, que es la velocidad? Derivando esta última se obtiene una función de aceleración, o sea que puedo hacer una segunda derivada. En otras palabras, derivando dos veces la función original, en este caso la posición, se llega a una función de aceleración. O sea, si s de t es la función posición, v de t es la derivada de la función posición, que en el fondo es la velocidad. Y a de t es la derivada de la velocidad, que a su vez, la velocidad es que a su vez sería la segunda derivada de la función posición. Eso se le llama función aceleración. Ya, es un ejemplo nomás, no es que todo va a ser así. La función a de t, aceleración respecto al tiempo, es la segunda derivada de la posición, s de t, y se denota por s2'. O sea, si tengo la segunda derivada, coloco 2'. Si tengo la tercera derivada, 3', y así. La segunda derivada es un ejemplo de derivada de orden superior. Podemos definir derivadas de cualquier orden entero positivo. Por ejemplo, la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Las derivadas de orden superior se denotan como está ahí, ahí la lámina. ¿Mm? O sea, puede haber primera, segunda, tercera, cuarta, hasta enésima derivada. ¿Ya? Ahora, ¿qué uso tienen? Bueno, eso depende, ¿cierto? Generalmente el uso de la primera, la segunda y hasta la tercera es lo más común que se utiliza. ¿Ya? Entonces, por eso siempre utilizamos I', I2', I3'. Pero ya si es que hubiese que calcular una cuarta, entonces hay que usar I a la 4 y a la n. ¿Ya? O sea, no se anotan más primas. Es hasta la tercera. ¿Mm? F3' de x, por ejemplo, la tercera derivada, de y a de x, pero tercera derivada, lo mismo, tercera derivada de una función. Bueno, distintas formas de denotar lo mismo, ¿ya? Distintas formas de denotar lo mismo. Pero lo importante es saber que existen derivadas que no solo la primera y la segunda. Puede haber enésimas derivadas, y esas se llaman, después de la segunda ya pasan a llamarse derivadas de orden superior. Por ejemplo, puesto que la Luna carece de atmósfera, un objeto al caer en la Luna no encuentra resistencia al aire. En 1971, el astronauta David Scott verificó que una pluma de ave y un martillo caen a la misma velocidad en la Luna. ¿Sí?
La función posición para cada uno de ellos viene dada por S de t igual a menos 81t cuadrado más 2, que esa es la función posición, ¿sí? Donde S de t es la altura en metros y t el tiempo en segundos. O sea que la persona, en este caso el astronauta, tomó una pluma, dice, y un martillo a cierta altura, los elevó a cierta altura y los soltó y ambos cayeron a la misma velocidad, porque no hay resistencia al aire. Entonces, S de t es la altura y t es el tiempo. Pregunta, ¿cuál es la razón entre la fuerza de gravedad en la Tierra y en la Luna? ¿Cuál es la razón entre la fuerza de gravedad en la Tierra y la Luna? Bueno, la razón es una división, ¿cierto? Es una división de dos términos de expresiones. Ahí viene dado, si te fijas ahí abajito, ¿ya? Entonces, para hallar la aceleración, porque la pregunta es ¿cuál es la razón entre la fuerza de gravedad en la Tierra y en la Luna? Ya. ¿Qué factor es el que qué factor es el que hace en la Tierra que los cuerpos caigan hacia la Tierra con cierta valor de velocidad, o sea, que haga que vayan cayendo cada vez más rápido a medida que van cayendo, hasta llegar a un valor constante que es una aceleración constante? Bueno, es G, ¿cierto? G es la aceleración de gravedad en la Tierra. Y G también se puede calcular G en cualquier otro lugar que no sea la Tierra. O sea, el G de la Tierra 9,8, pero en la Luna también hay un G. En Marte también, y en el Sol, y en cualquier otro astro, ¿ya? La diferencia es que son distintos, porque tiene que ver con la fuerza de atracción. Bueno, pero en palabras simples, si tenemos la función posición de los cuerpos que cayeron en la Luna, que los soltó el astronauta, que fue menos 81t cuadrado más 2, ¿cómo hago la relación? Bueno, y abajito viene ahí, pero para poder hacer la relación y calcular aquí, como dice, cuál es la razón entre la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad en la Tierra y en la Luna, ¿ya? Lo vamos a reducir solamente a la aceleración. Bueno, tendría que tomar la función posición y derivarla una vez. Si derivo una vez la función posición, ¿qué obtengo? La función velocidad, que en ese caso la derivada de menos 81t cuadrado es menos 1. Perdón, la derivada de menos 0,81t cuadrado es menos 1,62t, utilizando la regla de la potencia. La derivada de 2, 0, así que no lo anoto. Ya, pero ahí lo que obtuve fue la función velocidad. Si vuelvo a derivar, si hago la segunda derivada de la original, entonces, o hago la primera de la función velocidad, que sería menos 1,62t, la derivada de eso es menos 1,62. ¿Ya? Y esa es la función aceleración. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de gravedad en la Luna, tal como lo hizo Galileo en su momento cuando hizo caer dos cuerpos desde la torre y dijo, esta cosa es I igual 4,9x 4,9x cuadrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y después nosotros derivamos eso con los límites y nos dio 9,8. Ya, ahí nos dio la aceleración de gravedad en la Tierra. Aquí hicieron lo mismo, pero la aceleración de gravedad en la Luna, y les dio menos 1,62. ¿Por qué? Porque hicimos la tercera derivada. Y bueno, la pregunta era, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es simple, dividir ambas aceleraciones. Y la razón es de 6,05. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración en la fuerza de gravedad que hay en la Tierra es 6 veces mayor que en la Luna. O dicho de otra manera, 6 veces menor en la Luna que en la Tierra. Eso. Bien, y por último, quería tocar el concepto de derivada implícita. La derivada implícita, a ver, ¿qué significa derivada implícita? Implícita significa que a veces las funciones que nosotros queremos derivar, ya sea primera derivada, segunda, tercera derivada, la que queramos hacer, no son funciones que están directamente, la variable x no está despejada totalmente, o en este caso, por ejemplo, la i igual una función, no está escrito con la manera que nosotros acostumbramos. A veces la función está dentro de, o está escrita de una manera tal que tenemos que o despejar y con respecto a x, o tenemos que derivar tal cual como está.
Entonces, a veces vamos a tener a un lado de la igualdad la variable y la variable x, y el otro lado también vamos a tener, entonces puede que tengamos la variable y o la variable x. Entonces, en esos casos se hace lo que se llama derivada implícita. Implícita significa que no estamos derivando directamente la función, tal como nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Pero de igual la estamos derivando, ¿ya? Entonces, dice, estrategias para la derivación implícita. Dice, derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros calculamos una derivada, siempre nos ocupamos del lado donde está la x, ¿cierto? Si yo le digo derive y igual a x cuadrado, usted no va a derivar la y, pues va a derivar x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x, perfecto. Pero si tenemos x a ambos lados de la igualdad, porque no viene despejada, digamos, la función, entonces tenemos que derivar a ambos lados, ¿ya? Entonces dice, derive a ambos lados la ecuación respecto de x. Después dice, agrupe todos los términos en que aparezca de y a de x en ambos lados. O sea, si voy a utilizar el diferencial de y a de x, o voy a utilizar solamente la y prima, por ejemplo, ¿ya? Eso va a depender. Entonces dice, agrupar todos los términos en que aparezca de y a de x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. O sea, tratar de ir despejando dónde está la x, dónde están los de y a de x, o los de x a de x, ¿sí? Y sacar factor común para después despejar de y. ¿Por qué? Porque de y a de x significa la derivada, ¿cierto? De y a de x significa la derivada. Si yo puedo agrupar los términos de tal manera que solamente me quede de y a de x en un lado de la igualdad, eso quiere decir que voy a llegar a la derivada de la función, pero de manera implícita, porque al principio no pude derivarla directamente. Gracias. No pude derivarla directamente porque la ecuación no estaba despejada, la función no estaba despejada como yo estoy acostumbrado. Un segundito. Perdón. Ya, aquí viene un ejemplo, mire. Dice, calcule la pendiente de la recta tangente a la gráfica x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 en el punto raíz de 2, menos 1 partido por raíz de 2. Ya. Bien, nos están pidiendo calcular la pendiente. Para calcular la pendiente, ¿qué tengo que hacer? Derivar la función. ¿Cuál es la función? X cuadrado más 4y cuadrado igual a 4. Perfecto. Ya, esa es la función, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago? Porque ahí la función no viene despejada, no dice y igual algo, ¿cierto? Sino que viene una expresión tal como está ahí nomás. A todo esto, ¿qué figura esa? ¿No se acuerdan? ¿Una elipse? Ya, muy bien. Ok, entonces, fíjese, esa es la ecuación de esa elipse, ¿ya? Que en el fondo es la función que hace que si yo le doy valores a x, qué sé yo, la puedo graficar, ¿cierto? O sea, me aparece esta figurita ahí, ya, en la gráfica. Pero fíjese que no viene despejada la y. Nos dice y igual, no sé, pues igual a 4, menos x cuadrado, partido por 4, raíz cuadrada de todo, no sé. Ya, podría a lo mejor yo empezar a despejar y para llegar a un valor de y igual a algo, pasar todo el resto para el otro lado. Pero también lo que puedo hacer es derivar implícitamente. O sea, tal como está la expresión, derivarla. Ya. Entonces dice, por derivación implícita, bueno, aquí viene un punto que es el raíz de 2 menos 1 partido por raíz de 2. Ya, ese puntito de ahí lo vamos a utilizar después, ¿cierto? Solamente viene dado para poder calcular la pendiente. Ya, bien. Entonces, fíjese que en la figura, el gráfico de la elipse, tiene una recta tangente en un puntito ahí. Ese puntito es ese de acá, el raíz de 2
coma menos 1 partido por raíz de 2. ¿Se fija? No sé si lo ven. Es que lo veo tan chiquitito yo, pero no sé si lo ven ustedes. Sí, profe, sí se ve. Yo creo que sí se ve. Ya, gracias. Entonces, ese puntito, la recta tangente, lo que quiero calcular es esa pendiente que está ahí, de esa recta. Ah, ya. Eso es lo que quiero, a lo que quiero llegar, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, necesito calcular la pendiente. ¿Y cómo calculo la pendiente? Derivando una expresión, ¿cierto? Ya sé ya que la pendiente de una recta tangente a esa curva, sea esa cualquier otra, se obtiene de la derivada de una función original, ¿cierto? De la función original. En este caso, ¿cuál es la función original? X cuadrado más 4y igual a 4. Ya, perfecto. Ya, entonces dice, por derivación implícita de la ecuación que está ahí, que ya la nombre, respecto de x se obtiene lo siguiente. Ya. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Por favor. Ustedes saben, ¿cierto? La derivada de x cuadrado es 12x. 2x. ¿Ya? Pero como es una derivada implícita, a ese 2x tengo que agregarle el diferencial respecto de qué estoy derivando. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Me entienden? Entonces, aquí no aparece porque, bueno, se hizo rápido, ¿ya? Pero la derivada de x, voy a empezar a derivar término por término, ¿ya? La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x, ¿ya? 2x, perfecto. Pero es el diferencial que le corresponde a esa derivada 2x. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el diferencial que le corresponde a esa derivada? Solamente el x cuadrado. ¿Qué está, preguntarlo de otra manera? ¿Qué está derivando usted? ¿Qué cosa está derivando con respecto a qué? Hay que derivar el i también. No, perfecto. Pero el x cuadrado, cuando usted lo deriva, ¿qué está derivando? Ya, o más fácil, ¿con respecto a qué lo está derivando? El x cuadrado. Un Ahí, compañero en el chat dijo que corresponde a x. sí, pues, ya. Ahí dice, ¿cierto? No escucho el pitito del chat, entonces por eso no lo estoy mirando, ¿ya? Dice, hay que derivar con respecto a x, ¿cierto? Con respecto a x. Ya, cuando yo digo con respecto a x, ¿qué significa? ¿Que el diferencial de x está en el numerador o en el denominador? ¿Arriba o abajo? El de x. Está bajito, ¿ya? Está abajo de x, ¿ya? Y en el numerador, arribita, ¿qué coloco? ¿De y o de x? De y. No, pues, de x, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es una derivada implícita. Implícita significa que cada una de las variables se van a derivar con respecto a x, ellas mismas con respecto a x. Entonces, x cuadrado, su derivada es 2x, perfecto. Pero, ¿cuál es la variable? Es x. Ah, perfecto. Entonces, su diferencial al ladito sería dx partido por dx, o de x a dx, ¿ya? Pero no se anota. Si ustedes se fijan, el 2x está solo. ¿Por qué no se anota? ¿Por qué no se escribe el de x a dx? Porque dx partido por dx da 1, ¿cierto? Entonces, por eso no se escribe. El libro aquí lo que hizo, esta lámina lo que hizo fue adelantarse. Lo canceló al tiro. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que una derivada implícita hay que notar todos los diferenciales y después cancelar los que se puedan cancelar y dejar los que no se pueden cancelar. Porque al ladito dice más 4y cuadrado. Ya, ahora derivo el término 4y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 4y cuadrado? Bueno, ahí está dada, ¿cierto? Dice, ahora estoy derivando, ahora cambió el término, ya no es x, ahora es y. Entonces, la derivada de 4y cuadrado sería el 2 pasa adelante,
claro, se multiplica por 4, nos da 8i, y 2 menos 1 es 1, así que queda 8i nomás. Perfecto. La derivada de 4i cuadrado es 8i. ¿Y cuál es su diferencial? Ah, ahora la variable es de i, es i, así que el diferencial en numerador se escribe de i. Pero como todo se está derivando con respecto a x, entonces abajito es de x. Todo se escribe de x. ¿Ya? Entonces, de i a de x. Este se puede cancelar, se puede decir de i a de x da 1. No, porque arriba el diferencial es distinto al del denominador. No como el anterior, que era de x partido por dx. Ese sí nos daba 1, así que se podría cancelar. Aquí no se puede. Perfecto. Y el 4. El 4, la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Y ese 0 da lo mismo lo que le coloquemos al lado, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Así que no vamos a entrar a la discusión si es de i a de x o lo que sea. Es 0. Perfecto. Ya, la regla entonces decía, deriva implícitamente cada término. No importa cómo estén, tal como estén nomás. Ya los derivamos. Después decía, agrupe el de i a de x a un lado y todos los términos al otro lado. Perfecto. Entonces dice, fíjese, el de i a de x quedó solito acá, y al otro lado de la igualdad queda el 2x que está sumando pasa restando al otro lado, y el 8y que está multiplicando al de i a de x pasa dividiendo. ¿Me siguen? Sí, Y profe. Profe, ¿puede repetirlo de nuevo? Yo me perdí, por favor. ya, es que sabe que lo voy a hacer en la pizarra, solo voy a terminar la explicación. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue despejar de i a de x. Ah, ya, sí, sí, ya. ¿Ya? Entonces el 2x pasó a donde está el 0, pero negativo. Y el 8y está multiplicando, pasó dividiendo. ¿Ya? Se simplifica y nos queda menos x partido por 4y. Pero fíjese que queda de i a de x igual a menos x partido por 4y. ¿Y qué es de i a de x? ¿Qué significa? Ahí. ¿Qué significa de i a de x? Significa f' de x. Significa y', significa la derivada. O sea, lo que hicimos fue derivar la expresión implícitamente. No necesitamos despejar la i para poder derivar, sino que lo hicimos implícitamente. ¿Por qué? Porque derivamos cada término de esta elipse, ¿sí? Sin necesidad de despejar, porque claro, si despejaba la i, me iba a quedar una cosa media complicada, pues me iba a quedar la raíz cuadrada de menos x cuadrado más 4 partido por 4 y como la raíz cuadrada de un negativo. Entonces iba a quedar algo raro. Y esa derivada a lo mejor se puede hacer, pero va a ser muy complicada. Entonces, ¿qué es más fácil? Derivar implícitamente. ¿Ya? Y al derivar implícitamente, bueno, obtuve la derivada tal como estaban los términos, pero lo que hice después fue despejar de i a de x. ¿Por qué? Porque si despejo de i a de x, lo que estoy haciendo es decir, de i a de x es lo mismo que f' de x. Ah, la derivada entonces. La derivada es menos x partido por 4y. Perfecto. Bueno, y a su vez, como obtuvimos la derivada, ¿qué obtuvimos? La pendiente, ¿cierto? Ahora solamente me falta reemplazar el puntito ese. ¿Ya? Bien, y fíjese que como la derivada que obtuve es menos x partido por 4y, ¿ya? Menos x partido por 4y, ya, tengo el puntito ese, raíz de 2, que es la coordenada x, y menos 1 partido por raíz de 2, que es la coordenada y. Así que por tanto lo reemplazo, o sea, el menos x se reemplaza por menos raíz de 2, queda menos raíz de 2, ¿cierto? Y abajito me queda menos 1 partido por raíz de 2, pero es 4 no multiplica, así que me quedan menos 4 partido por raíz de 2. Entonces, se van los negativos, menos por menos más, raíz de 2 y raíz de 2 se simplifican, y me queda 1 partido por... ay, me perdí. ¿Está bien, pues no? Sí, está bien. Sí. Igual un medio. Sí, pues no. Sí. Raíz de 2. No es un cuarto. Bueno, pero
de ahí bueno, escrito así a lo mejor cuando uno se pierde, pero abajito dice nota. Para comprender la ventaja de la derivación implícita, intente rehacer el ejercicio, pero ahora derivando explícitamente. Explícitamente significa la derivada normal, la derivada que nosotros hacemos. Entonces, derive eso que está ahí, pues menos un medio, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. O sea, ahí ya hay que usar regla de la cadena, hay que derivar de una potencia, en este caso sería, sí, regla de la cadena, entonces ya no es tan simple. Entonces la derivada implícita, independiente si el resultado nos dio bien o no, porque tengo mi duda ahí, pero no sé por qué, pero entiende el valor de la derivada implícita en estas expresiones que no es tan simple derivar directamente. Profe, ¿Sí? disculpe que le haga una consulta. O sea que la derivación implícita fue meramente creada para hacer más simple algunas derivaciones que resultan más complejas o igual tiene como otra finalidad más allá de eso. Sí, no, pero una de las utilidades de la derivada implícita es eso, es hacer más simple la derivada, más rápida. Y lo otro es que tiene aplicaciones, por ejemplo, bueno, vamos a ver aplicaciones como ejemplo, ¿ya? Pero tiene aplicaciones cuando quiero calcular volúmenes, por ejemplo. Es lo mismo que calcula cualquier derivada, ¿ya? Pero la gracia es que la hace más simple, como dice usted. Sí. ¿No? Aquí hay otra derivada implícita ya, pero no nos vamos a detener ahí. Vamos a continuar. Ya, los cálculos de las rectas tangentes también se pueden hacer implícitamente. Déjenme ver un poquito acá. Ya. Bueno, ahí nos estamos adelantando un poco, así que voy a volver un poco para atrás y voy a volver a la pizarrita, ¿ya? Para poder ir derivando. Bueno, hasta el momento se entiende. Me gustaría que me dijeran si se entiende, no se entiende, si vamos muy lento, nos apuramos. ¿Se entiende, profe? Ya, perfecto. Ujú, ya. Si ustedes quieren, nos apuramos más, ¿ya? Voy a correr un poquito esto. Voy a dejar de presentar esto. Ahí sí. Bien. Ujú. ¿Se ve bien o no? Sí, profe, se ve bien. Ahí parece que- Y saben que tengo otra cámara y un trípode, pero no cacho cómo se hace para conectar ambas y no estar cambiándome así tan lento. Ya. Bueno, borramos entonces esto. Perfecto. Entonces, tenemos, por ejemplo, un poquito más acá. Sí. Igual 3x cuadrado menos 5x más 2. Ya. Derivemos eso rápidamente. ¿Cómo sería? 6x Sería x em,
Nada Menos más. 5. 5. Menos 5, listo. Nada más. Suficiente. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos así? Y menos 3x cuadrado más 5x menos 2 igual 0. Ahí habría que usar la derivada implícita. Hay que usar la derivada implícita, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo quedaría? A ver, no sé si estará bien, pero ahí con el i es una variable, entonces no sé qué hacer ahí, profe. La voy a escribir en otro color. Ya, pues, la derivada de i. Quedaría de I de X nomás, o yo no. Perfecto, de i a de x, ¿no? ¿Cierto? De i a de x. Porque, ¿cuál es la derivada de x? De x, ¿no? Yo No. tengo i igual x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1, pues, ¿cierto? La derivada de x es 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque el x está elevado a 1, ¿cierto? ¿Y qué dice la regla? Dice que cuando tengo un x elevado a n va a ser n por x n menos 1. Ya. Entonces aquí el x está elevado a 1. Ahí. Entonces va a ser el 1 pasa adelante, ¿cierto? Ahí adelantito, 1 por x. Y el x me queda al n original, el 1 menos el 1. Y 1 menos 1 es 0. Y x elevado a 0 es 1. Y 1 por 1 es 1. Por tanto, la derivada de x es 1. Entonces, si estoy derivando implícitamente, sea que aparezca la y, la x, la z, la que aparezca, todo lo tengo que usar como si fuese la derivada normal que yo ya sé calcular. Entonces, en este caso, como no puedo escribir 1, porque, bueno, es 1, pero tengo que dejar escrito su diferencial. Si esa es la única diferencia entre derivar explícitamente, aquí le voy a poner explícito, y aquí implícito. La única diferencia es que cuando derivo implícitamente tengo que hacerlo utilizando los diferenciales. Ya. Entonces, la derivada de i sería 1, ¿cierto? Pero escribo su diferencial, de i a de x. Entonces, bueno, si usted quiere, escribe 1 por de i a de x. Ya. Menos la derivada de 3x cuadrado. Como dijo un compañero, nos daba 6X. 6x. menos 6x, ¿cierto? En este caso. Menos 6x. Pero como ahora ¿cómo se llama? La variable es x, ya no puedo escribir de i a de x. ¿Cómo lo escribo? De x, partiendo de x. De x a de x, perfecto, porque estoy derivando la x con respecto a x. Aquí lo que hice fue derivar la y con respecto a x. ¿Ya? Bien, la otra, también tiene x. ¿Cómo sería? La derivada de 5x es 5. 5. Pero como es un x, ¿qué escribo? De X a de X. De Siempre x va a a de ser x. respecto de x, ¿cierto, profe? Sí, sí. Por lo menos en la variable que estamos usando ahora. Y la derivada de 2, 0. 0. Así que como es 0, no escribo ningún diferencial, porque 0 por lo que sea 0. Igual al 0 que estaba al otro lado. Listo. Ya, esa es la. Y después dice, o sea, la regla de la derivada implícita, que es la misma que hacer una derivada explícita, dice despeje de i a de x y todo lo otro déjelo al otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar de i a de x igual a el menos 6x. Bueno, antes de eso, de x a de x me da 1. De x a de x me da 1. Así que ese 1 ya no lo voy a tomar en cuenta, ¿cierto? Solamente voy a hacer como que existiera el 6x nomás y el 5. Entonces, el menos 6x que está aquí negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. Positivo. Y el más 5 pasa como menos Negativo. 5, ¿cierto? Y me quedó lo mismo que acá, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero lo hice implícitamente. O sea, lo que quiero decir es que ustedes pueden derivar explícitamente o implícitamente, da lo mismo.
El resultado va a ser igual, siempre que al derivar implícitamente despejen de y a de x. Porque ¿qué significa de y a de x? Significa y'. Entonces obtuvimos el mismo resultado. ¿Entienden? Profe, a mí me complica un poquito lo de la I', que es como, la I' básicamente es la derivada de la función de... Ah, ya. Bueno, esa parte la pasé muy rápido a lo mejor, pero Sí, disculpe, profe. si usted tiene una función f de x y la quiere derivar, entonces usted va a escribir f' de x, ¿cierto? Sí. Ya. Si usted la función, en vez de escribir la f de x, la va a escribir como y, entonces el derivarla va a ser y'. Ah, ya. Sí, ya. Ahora sí, ya ¿Ya? caché. Bueno, claro. Y si usted tiene una función que la va a derivar, entonces ese si' o sf' significan o son igual que lo mismo que escribir de y a de x. De y a de x. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque originalmente, ¿qué significa de y a de x? Significa o es igual al límite. Cuando h tiende a 0, de bla, 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 de todo lo que vimos, ¿cierto? Del f de x más h, más el f de x, partido por h. El f de... todo este límite. ¿Y por qué? Porque el de y a de x, ¿qué es lo que originalmente? Es el delta i partido por el delta x, ¿cierto? O sea, es esos delta de la gráfica que uno usa para calcular las pendientes. Bueno, eso es en el fondo, ¿ya? Entonces, uno puede escribir derivadas de todas estas formas, f' de x, y' de x, de y a de x, y hay otras, un par de notaciones más que uno puede utilizar. Pero son distintas formas de escribir lo mismo. Lo importante es que usted entienda que cuando está obteniendo un de y a de x, lo está despejando, lo que está haciendo es obteniendo la derivada. ¿Cómo la obtuvo? Implícita o explícitamente. Bueno, eso usted ve como lo que le parezca más conveniente. Bien. Entonces, por ejemplo, derivemos eso. Igual. Bueno, dije que iba a hacer de nuevo la del... ¿Se acuerdan de la elipse? ¿Cómo era? No me acuerdo. Déjeme mirarla. Acá la tengo. Era x cuadrado más 4y igual 4. Ya, eso no. Ahí sí. Ya, entonces, la que habíamos hecho de la elipse, ¿sí? Por si acaso no quedó clara. Derivada implícita, porque no se puede de manera explícita. Claro, se podría, pero habría que despejar y, ¿cierto? Y al despejar y, ¿cómo quedaría la y despejada si es que la quisiéramos despejar ahí? Va a quedar 4y cuadrado igual a 4 menos x cuadrado. Y si despejo ahí, me va a quedar el 4, va a pasar dividiendo, ¿cierto? 4 menos x cuadrado partido en 4. Y cuadrado tendría que entonces aplicar la raíz. Me va a quedar y igual a la raíz de 4 menos x cuadrado partido en 4. Algo así. Bueno, hacer eso se puede y después tendría que entonces derivarla así. Pero vamos a ver casos así, ¿eh? Lo que pasa es que solamente estamos viendo ejemplos. Pero dijimos que implícitamente era más fácil. ¿Por qué? Porque derivamos el primer término, x cuadrado. ¿Cuál era la derivada? 2x. 2x. Pero el diferencial, como es x la variable, entonces de x a de x. Más la derivada de 4y cuadrado. Ahora la variable es y. Así que la derivada sería 8y, ¿cierto? 8y. Pero como la variable es y, el diferencial es de y a de x. Entonces, igual a 4, que es 0. La derivada de 4 es 0.
y da lo mismo el diferencial porque es por 0. Ya. Pero lo importante siempre ahora es despejar solamente de y a de x. ¿Por qué? Porque el de x a de x se va, se transforma en 1, ¿ya? Y me queda que entonces el 2x que está positivo pasa a negativo, y el 8y que está multiplicando el de y a de x, que es el que estoy despejando, pasa dividiendo. Ahí, 8y. Veo eso. 8y. Y se pueden hacer las simplificaciones del caso, pero ahí ya está derivado ya. Y usted lo único que tiene que hacer, bueno, en ese caso como venía un valor de un punto, es simplemente utilizar esas coordenadas, ¿ya? Entonces ahora si tenemos y igual 5 partido por 2x al cubo. ¿Cuál es la derivada de eso? Disculpe, no sé qué hora es, pero a lo mejor no estoy... Ya, no sé qué algo. ¿Cuál es la derivada de eso? Y prima. ¿Cero? 5 partido por 2, 5 partido por 2x al cubo. Ya. Lo primero es acordarse que la derivada, cuando tenemos una constante multiplicado por una variable, la constante sale fuera de la derivada por mientras, ¿cierto? 5 medios. La sacamos. Y nos queda 1 partido por x cubo. ¿Cierto? Ya. Ahora, para derivar algo que está en el denominador, podría hacerlo por la derivada del cociente. Pero en realidad como el denominador es una constante que es 1, es un valor numérico, no es una variable, entonces no me conviene mucho hacerlo así. ¿Qué es lo que voy a hacer? El x al cubo, pasarlo al numerador. Como x elevado a ¿cuánto va a quedar? Si lo paso hacia arriba, Menos 3. x a la menos 3. Ya. Y ahora utilizo, a ver, está más fácil porque puedo utilizar la regla de la potencia. ¿Cierto? ¿Qué decía la regla de la potencia? Dice que un x elevado a n, su derivada va a ser n por x elevado a n menos 1. Entonces, la derivada va a ser 5 medios, ¿cierto? Eso se conserva como una constante. Y aquí adentro del paréntesis hacemos la derivada. Bueno, el menos 3 pasa multiplicando delante del x, menos 3, por x. Y el x queda elevado a n, que es menos 3, menos 1. O sea, menos 3, menos 1. ¿Cierto? Y menos 3 menos 1 nos da menos 4. Así que nos va a quedar y' igual a 5 medios, factor de menos 3 por x a la menos 4. Ya, ahora ya lo derivé. Ahora lo que tengo que hacer es escribirlo de una manera más ordenada. Entonces, me quedó un x a la menos 4. No lo voy a dejar así. Como el x está solamente para efecto de derivación, pasé la variable al numerador. Ahora la devuelvo al denominador. Entonces me va a quedar 5 medios por menos 3 y abajito devuelvo ahora el x, pero ahora está elevado a 4. Y finalmente multiplico 5 por menos 3, son menos 15, partido por 2, factor de x a la cuarta. Ahí está la derivada, ¿cierto? Ya, lo estoy haciendo así como paso a paso, por si acaso no se acuerdan, pero ustedes lo hacen más rapidito después mentalmente, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahí tenemos entonces la derivada de ese. Otro, vamos a usar f de x ya para no... f de x igual a 5 partido por 2x al cubo. ¿Cómo sería esa derivada? Habría que sacar el X. f' de x. ¿Puedo sacar el 5 medios?
como constante. Ah, No. no, porque está el cubo ahí afectando. Ah, ya. Entonces, desarrollo primero el cubo, ¿cierto? Ya, me queda 2 al cubo, 8. X al cubo. Ya. Ahora sí, ¿puedo sacar el 5 octavos? Sí. 5 octavos, ¿cierto? Y el x cubo va a pasar lo mismo, va a quedar 1 partido por x cubo, así que lo paso al numerador y va a quedar la misma derivada anterior, solamente que va a cambiar ahora por el factor que está afuera. ¿Entiendes? Entonces, hay derivadas que se van repitiendo a medida que uno le va sacando, despejando este tema de las constantes. ¿Ya? Bueno, ahí usted si quiere continúa, pero la verdad que está bien simple. ¿Qué pasa si tengo igual 7 partido por 3x a la menos 2? ¿Cómo derivamos eso? Lo mismo, pues sacamos el X, ¿o no? Ujú. Y que el 7 tercios solito. Ya, y prima sería 7 tercios, factor de 1 partido, vamos a hacerlo al tiro, x cuadrado, ¿cierto? Ahí. Porque el x ya lo pasé inmediatamente arriba. Y la derivada de x cuadrado es 2X. 2x, por tanto, y prima va a ser 2x y 2x por 7, 14X. 14x tercio. Ahí está la derivada. Ya, ¿se fija que es rápido? Ya una vez que uno se empieza a hacer más problemitas, ¿cierto? Veamos esta, la última ya. Menos x a la cuarta medios, más 3x cuadrado, menos 2x. Ya, rápidamente. Y prima. Derivada de una suma, se derivan por separado. La derivada de x a la cuarta medios. ¿Cuál sería? El 4 pasa adelante. Me queda 4x. Y n menos 1. 4 menos 1, 3. O sea, me queda menos 4. ¿Qué más? X cubo. X cubo, ¿qué más? Partido en 2. Medios. Ya, listo. La derivada de esto. 6X. 6x. La derivada de 2x. 2. No, No. menos 2. Menos 2. Perfecto. Esto se puede simplificar. Me queda menos 2 también, ¿cierto? Entonces, y prima sería menos 2x cubo más 6x menos 2. Y listo. Ahora, pregunta. La segunda derivada de eso. Menos 6X. O sea, menos 6X cuadrado. Menos 6x cuadrado. Muy bien. Más 6. Menos 0. Y listo. Y puedo llegar a la tercera, que sería menos 12x, ¿cierto? Más 0. Y, bueno, no me alcanza ahí. Vamos a hacerlo aquí. La cuarta derivada de esto de aquí sería menos 12. Ya, se fijan que se pueden hacer derivadas implícitas, derivadas explícitas, derivadas de orden superior, o sea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta derivada de una función. ¿Ya? Y ¿para qué estamos aplicando nosotros? ¿Para qué estamos derivando? Para obtener, la primera derivada siempre es para obtener la pendiente de la recta tangente. ¿Y de dónde aparece la recta tangente? Del concepto de derivada que vimos al principio, a medida que vamos achicando el delta x respecto al delta y, esos dos puntitos, ¿cierto? En una curva, ahí, un delta, un x, ¿cierto? Un x más h. Entonces acá tenemos un delta x y acá un delta y. Entonces, a medida que vamos acercando esos puntitos, el delta x y el delta y se van haciendo más chiquititos, ¿cierto? Más cerquita, hasta que llega a un solo punto, porque yo quiero saber en ese instante qué pasa. Y eso ya no, en la recta no es secante a 2 puntos, sino que es tangente a un solo punto. Y lo que importa mucho es saber la pendiente de esa recta, porque puedo calcular la recta misma, y eso da mucha información. ¿Ya?
Bueno, a eso se un poco se va a tener una visión amplia de la derivada. Ya, jóvenes, me pasé, me disculpo, así que nos vemos entonces el próximo jueves. Les voy a subir una guía así para que vayan resolviendo, ¿vale? Chao, Dejemos profe, que esté bien. así. Ya, que les vaya bien, ¿ah? Cuídese. Chao, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que Cuídese. estén bien. Chao. Vamos a dejar de grabar. Listo.